Buenos días, alumnos de tercero. Hoy es día 10 de junio y, según lo que os puse en el último correo, vamos a empezar a dar estadística. El tema en la programación es el tema 11, aunque en el libro es el tema 13. Bien, esto ya conocéis bastante y es un tema además fácil de trabajar, pero hace falta dar ahora una serie de conceptos. Entonces vamos a empezar con eso, con los conceptos que vamos a manejar. Cuando hacemos un estudio estadístico, como puede ser una encuesta, por ejemplo, para ver a qué partido político votarías, o para ver cuál es tu equipo preferido de fútbol, o lo que sea, o las notas de matemáticas en una clase, todo ese tipo de estudios estadísticos, hay que tener en cuenta una serie de conceptos. Primero, la población. La población es el conjunto de todos los elementos del estudio. Por ejemplo, si se hace una encuesta sobre a quién se votaría en las próximas elecciones, la población sería todos los mayores de 18 años que viven en España. Muestra es una parte de la población que se toma para hacer el estudio. Siguiendo con el ejemplo, como no se le puede preguntar a toda la población, salvo el día de la votación, claro, en una encuesta lo que se hace es utilizar una muestra para deducir lo que la gente va a votar ese día. Entonces, la muestra es una parte de la población que se toma para hacer el estudio. Y ahí habría que ver qué tipo de muestra hay que tomar, dónde hay que tomarla, qué tipo de población hay que tomar, etcétera, pero eso ya es otra cosa. Bien, eso es la muestra. Y luego cada uno de los elementos de una población o de una muestra se llama individuo. Bien. ¿Qué es una variable estadística? La variable estadística es lo que estamos estudiando. Por ejemplo, en el tema de las elecciones, pues lo que estaríamos estudiando es a qué partido político va a votar usted. Esa es la variable estadística, que tendrá varias soluciones o varios valores que se pueden considerar. Bien. Dentro de las variables estadísticas vamos a estudiar la clasificación. Las variables estadísticas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Una variable es cualitativa cuando los valores de la variable no son números. En el ejemplo que estamos usando estamos hablando de una variable cualitativa. Es decir, los datos que estamos manejando son partidos políticos o si lo que hacemos es el estudio de color preferido, pues los valores son los colores, no son números. Y la variable estadística es cuantitativa cuando los valores que tiene la variable, que puede tomar la variable, son números. Por ejemplo, si estudiamos el número de suspensos que se han tenido en la evaluación ordinaria en una clase. Pues los valores posibles son el 0, el 1, el 2, etc. Esa es una variable estadística cuantitativa. Dentro de las variables estadísticas cuantitativas está la variable discreta, en la que los valores son un número finito. Por ejemplo, esto que acabo de decir, pues solamente puede haber de 0 a 10, 11 asignaturas suspensas. Y una variable cuantitativa continua, los valores pueden ser un número infinito en cada intervalo estudiado. Por ejemplo, si lo que nos estamos estudiando es la altura de los alumnos de una clase, pues la altura está entre 1,85, 1,86, 1,87, etc. Esos son valores muy cercanos todos y que se pueden incluir dentro de un intervalo. Esa es una variable cuantitativa continua. Por ejemplo,
Si estudiamos el equipo de fútbol al que sigue la gente de Toledo, la población sería todos los habitantes de Toledo. La muestra sería, si por ejemplo se pregunta a 5.000 personas, pues la muestra serían esas 5.000 personas. La variable sería lo que estamos estudiando, que es cuál es el equipo de fútbol preferido. Esa es la variable estadística, que es una variable cualitativa, porque los valores que podemos obtener no son números, sino nombres de equipos. Otro ejemplo, las notas en matemáticas de los alumnos de todo el instituto, de todos los que dan matemáticas. Población, todos los alumnos que estudian, que tienen la asignatura de matemáticas. Muestra, pues por ejemplo, se puede tomar una muestra de 10 alumnos de cada grupo. Entonces serían pues 10 por todos los grupos en los que hay matemáticas, esa sería la muestra. La variable, la nota en matemáticas, que es un número, que es una variable cuantitativa. La nota es discreta, la nota posible son desde el 1 hasta el 10 y por tanto es una variable discreta. Bien, os dejo como tarea en la página 264 el ejercicio 1, que es un poquito parecido a esto, simplemente que en ese ejercicio elijáis eso, digáis quién es la población, la muestra, el individuo y el tamaño de la muestra. El tamaño es el número total de individuos que tiene la muestra, que lo tenéis puesto ahí también, es muy facilito. Bien, una vez que ya se ha hecho el estudio, normalmente vendría el recuento de los datos. Es decir, hemos obtenido unos datos y lo que hay que hacer ahora es agruparlos y contarlos, ver las veces que aparecen esos datos. Por ejemplo, si obtenemos las notas de los alumnos de clase, por ejemplo, las notas en matemáticas, pues tendremos el 1, el 3, el 5, el 8, el 6, el 8, tal, saldrán los datos que tengamos. Bien, entonces lo que hay que hacer es ver cuánta gente, cuántos alumnos tienen 1, cuántos alumnos tienen el 2, cuántos alumnos tienen de nota el 3, etc. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, agruparlos y contarlos. En caso de que tengamos muchos datos y la variable, aunque sea cuantitativa discreta o la variable es continua, agrupamos los datos en intervalos, llamados clases, haremos algún ejemplo, y todas con la misma amplitud. Y luego se tomará como representante de cada clase el valor medio del intervalo y lo vamos a llamar marca de clase. Bien, eso lo veremos en cuanto hagamos el ejemplo. Por ejemplo, primer ejemplo, en clase se pregunta por el color preferido de los alumnos, para elegir entre el rojo, el verde, el azul, el naranja y el morado. Supongamos que hay 20 alumnos y los datos son los que tenéis aquí a continuación. Lo primero que vamos a hacer es agruparlos. Y entonces cogemos el rojo y vemos cuántas veces aparece el rojo. 1, 2, 3, 4. Pues 4 veces. El verde, 1, 2, 3 y 4, etc. Y así calculamos, ponemos todos. Y la suma total de ellos tiene que coincidir con los que teníamos aquí. Es un poco incordio porque a veces nos sale mal el recuento, nos falta algo. En fin, es un poco fastidiado, pero hay que hacerlo. Bien, segundo ejemplo, número de hermanos que tienen los alumnos de clase, incluido el alumno. Pues, por ejemplo, 1, 4, 1, 1, 3, 2, 2, etc. El 0 no tiene que salir porque todos tienen que estar incluidos entre los hermanos. Entonces, yo no puedo tener 0 hermanos porque yo también estoy incluido. Esto os lo dejo a vosotros para que hagáis lo mismo. Los agrupéis por valores, desde el 1 hasta el 5, que es el máximo que tenemos aquí, y veáis cuántos unos hay, cuántos doses, o sea, parecido a lo que tenéis aquí arriba. Ese lo hacéis vosotros.
Tercer ejemplo, el peso de los alumnos. Vamos a suponer que los alumnos tienen estos distintos pesos. 59, 48, etcétera. Este último no se ve, pero enseguida, porque es 61. El que viene después del 75 es el 61. Bien. Entonces, en este caso, como son datos muy cercanos todos y casi ninguno se repite, aunque es una variable discreta, sin embargo, conviene agruparlos, porque no se puede trabajar con datos sueltos en los que solo hay uno o dos y todos además muy cercanos. Todo lo que se hace es agruparlos por intervalos. En este caso vamos a agruparlos, se me ha ido esto, lo vamos a agrupar en 4 intervalos. Vamos a hacerlo en 4 intervalos. La manera de hacerlo es la siguiente. Tomamos el dato que es menor, que es 48. Si aquí miráis, el más pequeño es el 48 que está aquí. Y el mayor 91. Bien. Entonces, restamos al mayor el menor y lo dividimos por 4 porque queremos hacer 4 intervalos. Eso significa que este 11 que sale es la amplitud del intervalo. Entonces vamos a poner los intervalos, de manera que todos los datos aparezcan en los intervalos. Yo he empezado por el 47 y me ha quedado la cosa muy justita. Quizás mejor que empecéis por el 48, cerrado, para que entre el 48. 48 más 11, 59. 59 más 11, 70. 70 más 11, 81. 81 más 11, 92. De manera que están todos metidos ahí. O bien lo dejáis como lo tengo yo aquí. Tampoco es muy importante. Bien, una vez que he puesto los intervalos, que los he calculado, voy a buscar la marca de clase. La marca de clase simplemente es 58 menos 47 partido por 2. Es decir, el punto medio en ese intervalo. Y aquí lo mismo. Bien, esas son las marcas de clase. Y ahora, ¿cuántas veces cuántos datos hay entre el 47 y el 58? Eso lo hacéis vosotros. Por eso os he dicho que este último dato que está después del 75 es el 61. Bien, entonces eso los agrupáis vosotros. Tened en cuenta que los intervalos están cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. ¿Esto por qué se hace? Para evitar ambigüedades. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que algún dato esté justo en el extremo. Por ejemplo, el 80. El 80 está aquí y está aquí en el extremo. Entonces, ¿dónde tomamos el 80 para contarlo? ¿En este intervalo o en este? Pues aquí no está, porque aquí es 80 abierto. Está aquí. Luego lo tomaríamos en este intervalo. Es donde tendremos que contabilizarlo. ¿De acuerdo? Por eso se ponen cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Y normalmente también estaría aquí abierto. Lo único que me parece que está el 91. Aquí está. Por eso os decía lo de cambiar los intervalos y empezar en el 48 para que aquí apareciera el 92 y no habría problema. Pero vamos, lo hacéis así como con esto o con el otro o con los otros intervalos, como queráis. Bien, aquí está la explicación de lo que os acabo de decir y la tarea, que es la página 265, el ejercicio 5, que en realidad es, bueno, pues nos dan 2, 4, 5, 15 datos y que los agrupéis en 5 clases. Es un poco parecido, es un poquito forzado porque no son, pero bueno, hacéis esto mismo que hemos hecho y hacéis el mismo trabajo, halláis la marca de clase y los recontáis. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo primero que se hace cuando obtenemos datos de un trabajo de campo, es decir, primero hemos visto los alumnos que tenían tantas asignaturas o lo que sea, o las alturas o los pesos en este caso, etc. Los hemos recontado y los tenemos agrupados. Y ahora ya pasamos a lo que son las frecuencias y las tablas de frecuencias.
Bien, definimos frecuencia absoluta y se pone f sub i al número de veces que se repite un valor de la variable estadística. Entonces, luego lo veremos con un ejemplo. Entonces, la suma de las veces que se repite el primer valor, el segundo, etcétera, tiene que dar el número total de valores. Esa es la frecuencia absoluta. Y luego está la frecuencia absoluta acumulada. Acumulada significa que vamos a ir acumulando los datos anteriores. De manera que esta, que es f sub i mayúscula, será f sub 1 coincide con f minúscula sub 1. F sub 2 es f sub 1 más f sub 2. F mayúscula sub 3 es desde f sub 1 hasta la suma hasta f sub 3. Y f sub i en general es la suma de todos los anteriores a f sub i hasta f sub i. Esa es la frecuencia absoluta acumulada, que luego tiene un interés importante que lo veremos no hoy, sino más adelante. Frecuencia relativa es la h sub i, que es cada una de las f sub i partido por el total. De manera que la suma de todas las frecuencias relativas, como aquí hicimos la de las absolutas, daba n, la de las relativas va a dar, aquí lo tenéis, sumado con detalle, pues va a dar 1. Y lo mismo se hace con la frecuencia relativa acumulada. Se hace igual que con la frecuencia absoluta, h sub i mayúscula, en este caso h sub 1 es igual a h minúscula sub 1, h sub 2 es la suma de h sub 1 más h sub 2, y en general h mayúscula sub i es la suma de todas las frecuencias hasta la h sub i. Con esa información construimos las tablas de frecuencias, que es lo que vamos a hacer ahora en un ejemplo. Bien. Vamos a hacer todo el proceso. Nos dan estos datos, que son en total 5, 10, 20, 30, 40 datos. Bien, entonces hacemos el recuento y vemos que el más pequeño es el 0 y el mayor es el 5, entonces los ponemos aquí. Estos son los valores que toma la variable, los x sub i. Los valores que va a tomar la variable, que en este caso es una variable cuantitativa discreta. Y ahora las frecuencias. Y entonces lo único que hacemos es recontar. Es lo que hemos hecho el recuento. Vamos a ver cuántos ceros hay. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues 4 ceros. El 1, ¿cuántas veces aparece? Lo contáis, nos sale 11 veces, etc. Esas son las frecuencias absolutas. Como veis, bastante evidente. Bien, y estos tiene que sumar en total 40. Tiene que haber 40 datos. Si no hubiera 40 datos es que habéis hecho mal el recuento y tendréis que repasarlo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Acumulada. Aquí la pongo con detalle. La f sub 1 coincide con la f minúscula sub 1, como hemos visto antes. La f mayúscula sub 2 era la frecuencia, la f sub 1 minúscula más la f sub 2. A efectos prácticos, cogemos la anterior y le sumamos 11. Nos da 15. La siguiente, pues a lo que nos ha salido aquí, 15, le sumamos 9. 24. La siguiente, 24, más lo que salga aquí, 6, 30. 30 más 6, 36. 36 más 4, 40. Y os tiene que dar 40 como aquí. Bien, frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula? La frecuencia absoluta, que era esta, la dividimos por 40. Cada una de las frecuencias absolutas. 4 partido por 40. 11 partido por 40. Y lo podéis poner en decimal, si queréis. Y si sumáis estos decimales, os va a dar 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la frecuencia relativa acumulada? Pues ahora esta, igual que antes, primero ponemos la que viene aquí y ahora vamos a ir sumando lo que vaya saliendo aquí. 0,1 más 0,275. A lo que salga aquí, le sumamos lo que aparezca aquí, 0,225, etc. La suma total tiene que dar 1. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez dicho eso, os propongo en la página 266, pues el ejercicio 8, que es con muy poquitos datos, hacéis esto mismo
esta misma tabla y con el 9, en el ejercicio 9, con datos muy parecidos a los que tenéis aquí, pues hacéis también lo mismo. Entonces practicáis y es muy entretenido. Creo que no será difícil para vosotros. Bueno, pues en unos días me pongo en contacto con vosotros para volver a, primero para hacer estos ejercicios, aclarar dudas y seguir avanzando en la teoría. Muy bien, pues entonces hasta aquí todo lo que tenía que contar. Nos vemos entonces el próximo día. Hasta luego.